En este segundo video vamos a ver de qué manera llevamos adelante todo el proceso de diseño del proyecto para lograr que nuestras muchachas, el equipo de 5 actrices y asistencia técnica, dirección, pudieran viajar a Argentina. Y la pregunta obviamente fue inicialmente cómo lograr que obtener el dinero para poder viajar a Argentina, ¿sí? En ese punto, entonces, fue cuando se, digamos, introduce los conceptos que vimos antes. ¿Qué pasaría si, en lugar de pensar el proyecto como, digamos, una recaudación, lo transformamos en un proyecto de desarrollo territorial? Para obtener, digamos, llegar a esa conclusión, hicimos mucho brainstorming, generamos muchas ideas, cómo conseguimos el dinero. Una idea era robar un banco, que por supuesto descartamos, otra era ir al casino y jugar a ver si ganamos el dinero, descartado también. Y finalmente surge la idea de la colecta, ¿sí? Pero la colecta, de nuevo, digamos, integrada con la idea del desarrollo territorial, y integrada con la idea de financiamiento colectivo, nos lleva entonces a analizar diversos marcos teóricos que nos permite formular finalmente un proyecto que va a generar, va a superar los resultados esperados, ¿sí? ¿Qué marcos teóricos utilizamos? O sea, sabíamos que no era simplemente una colecta, no era simplemente ver al público como una alcancía de la que tomábamos el dinero que necesitábamos para viajar, sino que era resignificar las funcionalidades y hacer que el territorio y la comunidad que habita ese territorio forme parte de un proyecto eh, que tuviera, digamos, impacto en múltiples dimensiones, no solo el económico. ¿Cuáles fueron los marcos utilizados? Los marcos teóricos. El primero fue aprovechar la potencia de Internet, ¿sí? Vamos a ver más adelante que uno de los recursos con que contábamos era una base de datos activa, actualizada, de unas 8.000 direcciones de correos electrónicos, y tomamos entonces uno de los principios más importantes de Internet, que es el principio de la larga cola, el long tail, como se dice en inglés, que es la posibilidad de masividad que ofrece Internet, y aplicarlo al concepto de crowdfunding, es decir, cómo lograr que mucha gente aporte, haga pequeños aportes a una determinada causa, y así entre muchos poder generar el recurso económico que se necesitaba. Esa misma filosofía de, digamos, de comunidad aportando recursos a una idea de interés común, eh, la aplicamos al principio de lo que se llama crowdsourcing, que quiere decir la construcción colectiva de conocimientos, pero también de valor, ¿sí? Es decir, si nos hubiéramos quedado con la primera parte de solamente el financiamiento colectivo, sería un proyecto más de corte económico, pero nosotros queríamos trascender eso y hacer que hubiera una vinculación y una participación mucho más cercana, mucho más activa de la comunidad, que genuinamente este sea el resultado de un proceso comunitario. Es ahí donde aparece la idea de resignificar la funcionalidad de los públicos y sacarlos de ese lugar de pasivo del público que compra la entrada, se sienta a ver la obra, aplaude y se va, y ahí termina la relación, sino que queríamos que ese mismo público se sintiera y fuera realmente protagonista de todo el proceso de producción. Para eso utilizamos la figura del mecenas, es decir, ya no eran públicos, sino eh, mecenas que iban a tomar una actitud proactiva e iban a hacer no solo un aporte económico, sino un aporte emocional, un aporte de colaboración en todo el proceso hasta llegar a poder viajar. Entonces, primero financiamiento colectivo, luego construcción colectiva de valor y conocimientos. El tercero fue un concepto que de alguna manera desarrollamos en este contexto, que es el principio de responsabilidad cultural ciudadana. Es decir, apelar al hecho de que cada individuo nace en una cultura, es nutrido, educado y desarrollado dentro de esa cultura, por la cual siente apego, con la cual se identifica, a la cual siente que pertenece,
y le genera cierto orgullo, ¿verdad? O sea, yo soy panameño, yo soy argentino, yo soy colombiano, ¿sí? Y ese sentimiento podemos decir, de orgullo, de identidad, de pertenencia, se vinculó con la idea de poder presentar el arte panameño en un escenario como es el argentino, que, como generalmente se sabe, Argentina es un país donde la actividad teatral es muy prestigiada y muy desarrollada. Entonces, este factor de internacionalización de la cultura panameña fue uno de los argumentos que construyó una narrativa, ¿sí? Todo el proyecto, tal como lo vamos a ver, va a narrar una historia que va a ser la historia que va a motivar a las personas a convertirse en esos mecenas, aportando no solo valor económico, sino otra clase de valores que enseguida vamos a ver. Luego aplicamos otro principio que es el principio del marketing experiencial. El marketing experiencial, la mercadotecnia experiencial, es una rama dentro de la mercadotecnia que lo que busca es establecer vínculos afectivos con el público a través de experiencias. Y ahí es donde aparece un elemento fundamental que es el cohesionador de todo el proceso, que es la propuesta de presentar la obra al finalizar la campaña en Panamá, es decir, ya vamos a ver que la campaña va a durar 40 días, al día 41 la obra se va a presentar en Panamá, ya que al día siguiente viajaban las chicas a Argentina, pero al finalizar la presentación de la obra, el público iba a participar de lo que llamamos un flash mob, ¿sí? Una acción colectiva que va a ser nutrida. ¿Cómo vamos a llegar a ese flash mob a lo largo de esos 40 días? Y ahí estuvo una clave fundamental que tiene que ver con el humor. Cómo utilizamos el factor del humor para ir motivando, para ir entusiasmando y para ir generando tomas de decisiones de participación en el proceso. Y por último, todo esto se integró en un concepto que es conocido como el IMC en inglés, Integrated Marketing Communications o Marketing Comunicacional Integrado, que es un abordaje comunicacional que utiliza para promover un determinado mensaje múltiples estrategias y múltiples medios simultáneamente y lo hace de manera integrada y coordinada. Entonces, a partir de un mismo mensaje, de una misma narrativa, se desarrolla toda una serie de estrategias y se utilizan múltiples canales para llegar por distintas fuentes al público y generar ese sentimiento de pertenencia, de identidad con el mismo proyecto. También se lo conoce como marketing de 360 grados porque, como vamos a ver después, utiliza muchísimas herramientas de manera simultánea. Aparecen dudas y desafíos, y estas mismas dudas y desafíos son las que van a dar lugar al diseño del proyecto propiamente dicho. ¿Sí? Entre los materiales de estudio van a encontrar una guía resumen para el diseño de un proyecto, que es la que utilizamos además para este proyecto, en donde se plantea ahora, bueno, todo esto que ha sido hasta ahora el campo del conocimiento, el campo de las ideas, el campo de la imaginación, si pensamiento divergente, ahora vamos a converger todo este cúmulo de ideas, conocimientos, intenciones en un proyecto que busca responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Si nadie tenía idea. Eh, ¿La gente va a poner dinero para esto? O sea, vamos a pedir a la gente que nos dé dinero para poder viajar a Argentina. ¿La gente lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cómo vamos a motivar? ¿Qué vamos a ofrecer a cambio? ¿Tenemos que ofrecer algo a cambio para eso? ¿Qué medios, qué canales vamos a utilizar? Que tiene que ver con lo que vimos antes, y de qué manera, si hay dinero, si la gente finalmente decide aportar, ¿cómo lo vamos a recolectar? ¿Dónde? ¿Hay una alcancía? ¿Hay una cuenta de banco? ¿Por PayPal? ¿Sí? Y bueno, ¿y cuál debe ser el monto a recaudar? Sabíamos que necesitábamos 10.000, había una pequeña plata disponible, pero hacía falta bastante dinero aún para poder viajar. Entonces es cuando se elabora el plan estratégico, el proyecto propiamente dicho, que va a tratar de responder cada una de estas dudas, eh,
poniendo el foco en los siguientes objetivos, metas, destinatarios, etcétera. Es decir, que en este momento es cuando realmente nos sentamos a diseñar el proyecto, tal como está planteado en la guía resumen que se acompaña a este material, en donde vamos a ir definiendo parámetros, criterios, tiempos, recursos. Entonces decimos, bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, por un lado queremos consolidar la base de público que tiene Cara Limpia y expandirla. Por otro lado, queremos como gran objetivo generar un proceso participativo y de desarrollo territorial al involucrar a las personas de una manera innovadora, diferente. Y en términos concretos decir, bueno, vamos a generar el 60% de lo necesario en términos económicos para poder viajar. Es decir, lo que dijimos que las metas cuantitativas son $6.000, era la meta para alcanzar, a través de por lo menos 100 mecenas, es decir, 100 personas que donen un promedio de $60 cada uno, digamos, eh, y poder contar con una buena presencia en medios, es decir, que esta acción sirva a la marca Cara Limpia para posicionarse y para hacer lo que se llama el branding, ¿sí? El posicionamiento de la marca. Luego definimos que esta acción debía durar 40 días, que es lo que suele durar una campaña de financiamiento colectivo, y los públicos a los cuales íbamos a atacar, digamos, son, por supuesto, el público existente de Carilimpia, esa base de 8.000 personas, nuevos públicos que pudiéramos alcanzar a través de distintos medios, empresas, instituciones y organismos públicos. Los medios de comunicación que definimos para el proyecto son los tradicionales, radio, TV, prensa escrita, los medios digitales como redes sociales, blogs, influencers y el elemento presencial. Ese elemento presencial fue fundamental, como vamos a ver, lo que es este flash mob al término de la presentación de la obra. Para invertir, ¿sí? Para poder iniciar la campaña, estábamos quebrados, es decir, no había recursos de inversión. Lo que había era capacidad de negociación, capacidad de canje, que vamos a ver luego que fue la manera de establecer alianzas estratégicas con diversos actores para poder iniciar y realizar el proyecto. Y la narrativa que vamos a usar, es decir, la argumentación que vamos a utilizar para esta campaña, iba a ser sustentada nuevamente en el tema de humor, ¿sí? El humor fue, de alguna manera, el argumento que sirvió para poder desarrollar toda esta campaña. Tomamos los personajes de la obra, aquí en pantalla vemos ahora algunos de estos personajes, y sobre base de otro personaje que vamos a ver enseguida, vamos a construir una narrativa, vamos a comunicarla y vamos a generar todo el proceso de atracción, de conversión del público en qué está pasando aquí a yo voy a aportar, es decir, hay lo que se llama un call to action, un llamado a la acción, por lo cual a través de todos estos elementos fuimos logrando que el público se convirtiera efectivamente en mecenas. Entonces, lo que hicimos fue, de alguna manera, con todo esto, activar una especie de mecanismo de relojería que tenía que funcionar perfectamente a lo largo de 40 días y más allá también, ya vamos a ver por qué, donde lográbamos llamar la atención al público, lográramos transmitir el mensaje que era lo que queríamos hacer, que no era solamente recaudar dinero, proponer acciones, es decir, conviértase usted en mecenas, argumentando por qué era importante y por qué era necesario que esa persona se convirtiera en un mecenas y hacer todo lo posible para lograrlo, obviamente. Para finalizar este segundo video, entonces vamos a conocer al personaje que de alguna manera sostiene la narrativa a lo largo de los 40 días, que es don Maquinón Landera. Maquinón Landera es uno de los personajes que aparece en la obra, es una creación de Maritza Bernaza y va a ser justamente el personaje que ya vamos a describir, que nos va a ayudar a generar todos esos objetivos, esas metas
que nos habíamos propuesto. Finalizamos entonces el segundo video y pasamos al siguiente.